titulado este mensaje, ¿qué tan apasionado está usted por Dios? ¿Qué tan apasionado está usted por Dios? No le puse la pasión por la alabanza, la pasión por la adoración. No, yo le puse este tema porque yo quiero que usted analice qué tan apasionado está usted por Dios. Porque no todos estamos igual de apasionados, ¿verdad? Hay niveles en esto de las experiencias con Dios. No todos estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Y entonces de eso vamos a hablar esta mañana. Estaba analizando, ¿verdad?, cómo el Señor a través de la historia con el pueblo de Israel, cómo el Señor siempre estuvo presto, siempre estuvo con el pueblo, ¿verdad? Es que Dios siempre está con nosotros, hermano. El problema no es Dios, somos nosotros. Él siempre dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. No es Él el que falla, somos nosotros los que fallamos. No es Él el que deja de tener misericordia, somos nosotros los que somos desagradecidos. No es Dios el su problema, somos nosotros con Dios. No le culpe a Dios por su situación. Nosotros tenemos que analizar por qué está pasando eso, por qué estamos pasando esa situación. ¿Será un ataque del enemigo? ¿Será mi tibieza espiritual? ¿Será porque yo no estoy buscando el rostro del Señor? No le echemos la culpa a Dios, ¿verdad? Como una canción salió hace años y le preguntaba, ¿por qué, verdad, los niños en la calle, por qué pasan las enfermedades? Y yo le puedo responder al que hizo esa canción: por el pecado. Tan fácil, ¿verdad? Hizo una gran canción para preguntarle a Dios por qué, y era bien fácil la respuesta: por el pecado. Suceden las cosas, ¿verdad? Y entonces yo analizaba el pueblo de Israel. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para tener comunión con Él. No los creó para estar lejos de Él. Adán, ahí andate, Adán, y haces. No, al contrario, Él llegaba allí al huerto a platicar con Adán, ¿verdad? Porque el Señor siempre se ha acercado al pueblo, siempre ha querido vivir. Dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Imagina qué bendición, hermano. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces Él quiere tener comunión con nosotros. Pero qué tremendo, hermano, es que nosotros somos los reacios con Dios, los que no queremos nada con Dios, siendo Él el que da la vida. Yo sé que Dios le va a hablar esta mañana. Yo sé que ya le está hablando Dios esta mañana, ¿verdad? Porque realmente es necesario escuchar esto que yo voy a predicar ahora. Luego, aunque ya lo ha predicado el pastor, ya nos ha dicho todo lo que yo voy a enseñar, pero es necesario volverlo a escuchar. Porque así es como nuestros hijos, ya les dijimos algo, pero el siguiente día les volvemos a decir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. Entonces Dios quería tener comunión con Adán. Dios también guardó a su pueblo. Éxodo 13, 22. Busquemos este versículo. Éxodo 13, 22. Veamos si me equivoqué en este verso. No es 13, 22. ¿Cómo no? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo dice que se apartó en algún momento? Nunca dice. O sea, el cuidado del Señor estaba con el pueblo de Israel. Él estaba ahí pendiente de ellos en el día, pendiente de ellos en la noche. Él mostrando su protección en su pueblo Israel. Entonces no era Dios el problema con el pueblo, eran ellos, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a debatir contra Dios y a quejarse contra Dios. Entonces Dios siempre, hermano, ha querido acercarse, bueno, a tal grado de que ahora nosotros en esta dispensación y en este tiempo donde estamos viviendo, Dios habita dentro de nosotros. Imagínense a qué grado ha llegado Dios de amor, de misericordia, de perdón, que hoy nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo.
Hermano, eso es grande. Eso es para valorarlo toda la vida. Eso no es para menospreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso no es para decir, ya no voy a ir a la iglesia. Eso, hermano. Solo saber que Él habita dentro de mí es motivo de darle la gloria a Él. Solo eso. ¿Verdad? Porque yo sé que donde yo voy, la presencia de Dios va conmigo. Yo sé que donde yo me encuentre, Dios me va a defender, Dios me va a ayudar, Dios me va a hablar, Dios me va a sostener. Donde quiera que yo esté en el desierto, esté en el mar, esté donde en cualquier lugar, Dios estará conmigo. Y eso es poderoso, eso es grande. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra humanidad, en nuestra bajeza, en nuestro ser barro, la excelencia del poder de Dios dentro de nosotros. O sea, el poder de Dios dentro de nosotros. Es que eso no, a veces no lo entendemos. Y entonces por eso el pueblo vaga. Y el pueblo no entiende. Y el pueblo anda ahí en derrota. Y el pueblo anda en debilidad. Yo sé que somos débiles. Yo me he sentido débil. Me he sentido a veces enferma. Me he sentido desanimada, pero yo sé que el poderoso vive dentro de mí, y yo sé que el siguiente día yo me levantaré, y que por la noche viene, verdad, el lloro, pero en la mañana yo tengo gozo para alabar a Dios, amén, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es poderoso. Entonces, hermano, Él ha querido habitar siempre en medio de Israel, verdad, nunca los dejó, hermano, los abandonaba así por el pecado del pueblo, pero no porque Él quisiera, no porque decía, no, hoy no quiero. El Señor nunca dice, hoy no le voy a dar sol. Nos morimos, hermano. Si el Señor dice, hoy no voy a sostener la tierra y que se caiga, si le he sostenido todo este tiempo, y se viene la tierra al abismo, a lo infinito, ¿verdad? Y dando vueltas nosotros. No, Él la sostiene. Y yo siempre, hermano, eso ha sido una de las cosas que a mí me ha impresionado de Dios. Él sostiene la tierra, y yo digo, las naciones son como gotas de agua, dice. Y ahora usted ¿qué? Nada, pues, ¿verdad? Más ahora somos pueblo. Antes no éramos nada, y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, hermano, no es poca cosa para uno andar ahí todo acabado, frustrado. No hay frustración para los que confían en el Señor. No hay desierto donde Dios no se manifieste en los hijos de Dios. Si Agar, imagínese, Ismael encontraron la misericordia de Dios, y aunque los desecharon, y aunque usted lo desechen, Jehová nunca lo dejará. Nunca nos desamparará, porque su amor, hermano, es eterno. Entonces, hermano, volviendo aquí a lo que estamos hablando, Dios siempre ha querido. Él entonces manifiesta a Moisés y le instruye acerca de la elaboración del arca del pacto, porque el arca del pacto simbolizaba entonces la presencia de Dios en medio del pueblo, y le da las instrucciones específicas acerca de cómo construir el arca del pacto, cómo los materiales, el oro, todo lo que tenía que involucrar el arca. Me imagino que era algo precioso verlo, pero no en sí el arca como tal, como lo material, sino lo que representaba. Ese es el punto. No es tanto lo que era el arca, era lo que representaba. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Veamos Éxodo 25, verso 10. Éxodo 25. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vea, el Señor lo que quería era un lugar donde poder
manifestarse y dar instrucciones y dar la palabra. Mire qué bendición. Dios hubiera podido dejar al pueblo ahí, ¿verdad? De Israel, sí, su pueblo amado y todo, pero Él quería habitar en medio. Yo no sé si entiende esta idea y lo logra captar en su corazón, pero Dios quería habitar ahí. Mire qué diferente es cuando uno quiere habitar en un lugar. Cuando uno quiere habitar, es que ahí va a vivir. Valga la redundancia de la palabra, es que ahí va a vivir. Entonces el Señor quería manifestarse al pueblo. El sumo sacerdote tenía que llegar al lugar santísimo una vez al año, ¿verdad? Pero el Señor estaba ahí y el pueblo de Israel sabía que el arca representaba la presencia de Dios y que ahí Dios iba a hablar y que ahí Dios se iba a manifestar. Entonces, hermano, podemos entender esto con el verso de Salmo 22, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo? Es porque Él quiere hablar, es porque Él quiere sanar, es porque Él quiere manifestar su poder. No solo por habitar ahí, si solo el hecho de que Dios habita en un lugar, hay sanidad. Amén, hay sanidad porque Él mismo es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces habitar en medio de las alabanzas de su pueblo es, hermano, una bendición. Es el reino de los cielos en la tierra, en medio de su pueblo. Eso es, hermano, todo nuestro corazón. Porque si no hay alabanza, ¿dónde va a habitar Dios? El creyente se acomoda, el creyente pasa sus años y entonces quiere expresar a Dios su alabanza, y a eso quiero llegar en esta mañana. A esa pasión que se ha perdido, a esa pasión que no está, a esa pasión que no la podemos obtener en un minuto. No la podemos obtener en un minuto. Esa es una vida de comunión, es una vida de oración. No podemos venir a hablar de pasión, hermano, si hay una indiferencia. Por más que usted sacuda al hermano y lo agarre, apasionate por Dios, no se va a apasionar. Porque eso es del corazón. Porque eso nace de lo profundo. Porque eso es algo interno. Y entonces, pero aquí el Señor entonces está diciendo que Él quería ahí habitar. Hagan ese arca, hagan el tabernáculo, todas las especificaciones, los colores, todo lo que tenía que tener, los utensilios del arca eran detalles específicos que Dios había dado y había que obedecerlos. Porque Dios, hermano, envía su palabra y tenemos que obedecer su palabra. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos hacer lo que nosotros pensamos a nuestro antojo, pero no, Dios ha dejado su palabra para que nosotros caminemos bajo la luz de ella. Y entonces cuando el creyente ya no quiere obedecer, se pone, hermano, en una posición difícil, porque entonces ahí no espere la bendición de Dios, no espere el respaldo de Dios. Porque cuando ya no se quiere atender al precepto, a la palabra, entonces nos perdemos. Entonces ya depende de lo que yo pienso. Entonces Dios no quería eso. Dios quería llevar a su pueblo, hermano, por camino perfecto. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos quiere llevar al camino perfecto, por el camino recto? La palabra de Dios no quiere perdernos, al contrario, quiere salvarnos de la ira venidera, quiere librar nuestra alma de la misma condenación eterna. La palabra de Dios, hermano, es para nosotros un ancla, es para nosotros la vida misma de Dios. Y cuando su pueblo, y cuando sus hijos, y cuando el padre de la casa comienza a obedecer, y la madre de la casa también comienza a obedecer la palabra, y los hijos comienzan a obedecer, es una familia de bendición. Pero ya cuando uno de ellos comienza a hacer sus cosas a su manera, hermano, los problemas vienen. Y entonces no se pregunte por qué, porque usted sabe por qué. A veces queremos llegar delante de Dios, ¿verdad? Y decir, ¿y por qué, Señor? Tú sabes, Él ya nos habló, Él ya dice que Él ha puesto nuestro espíritu, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, en el sentido, hermano, de que tenemos el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Hay gente que pregunta, ¿es bueno ir a ver esta película o no? Ay, hermano, no seamos ingenuos. Es bueno ir a ver esta, que es prohibida para tantos años, pero yo quiero ir a ver. No es bueno. Pero ni ganas de responder me dan a mí. Porque ya nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Usted no le va a dar un golpe a su hermano. ¿Será bueno, hermana, que yo golpee? Ay.
La palabra ha sido dada, mucho más esta congregación que ha sido enseñada con una sana doctrina. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí tenemos una palabra, hermano, que no la hemos sabido valorar. Porque cuando usted oye otros mensajes y uno dice, no, eso no es así porque esto está mal. Y entonces dice uno, gracias a Dios porque nosotros estamos siendo bien enseñados. Bueno, por lo menos yo lo digo y yo lo agradezco porque lo que se me ha enseñado a mí aquí me ha establecido. Me ha establecido y yo no me muevo por cualquier cosa. Yo no me muevo porque allá anda uno que, sanando. Mire que el Papa sanó. No, él no, sanó a alguien. Y el Papa. Bueno, el Monseñor Romero, una bulla que él es canonizado. Hasta unos evangélicos andaban ahí. Imagínense, hermano. Y yo digo, no, Señor, si es que ya se nos reveló el evangelio. Nosotros somos de la luz, no somos de las tinieblas. Entendamos, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entienda, hermano, no puede. Por más que usted quiera sacar una lámpara y hacer algo ahí, no hay comunión. No, después se va a convertir, dije, me voy a casar con él, pero ya después ya va a ver, bien buena gente es. Ay, hermano, ahí me va a contar. Si aún con los que, ¿verdad? Ahí usted me entiende. Entonces el arca era importante. La presencia de Dios es importante, hermano. La presencia de Dios es lo más importante que usted tiene. No es su trabajo, no es el Real Madrid, no es el otro, ¿cómo se llama? El Barcelona. Es el Señor, el más importante en su vida. El pueblo tiene que entender, hermano. Pero no hay andan vagas. Hoy juega, no, ¿va a ir al culto? No. ¿A qué hora va a ser? A las 9. Ah, pues no. Es más importante el partido entonces. Es más importante lo que usted tiene que hacer. El negocio que tiene que hacer. No, deje ese negocio. Dios le va a ayudar después. Solo trasládelo unas horas más tarde. Dígale, no puedo en la mañana, pero en la tarde yo estoy ahí. Hágalo en la tarde. Y verá la bendición de Dios. Cuando el reino es primero, las cosas vienen por añadidura. No se obtienen las cosas antes. Hay gente que quiere antes las cosas del reino, pero el Señor explicó y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y eso es una verdad, hermano. Porque yo lo he experimentado y muchos lo han experimentado. Y los que hemos visto eso podemos testificar de que es cierto. Aún en medio de la escasez, aún en medio de que yo, Señor, ¿cómo le hago? El Señor está ahí. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, por cuanto has puesto mi palabra en primer lugar, porque por cuanto tu tiempo está puesto en mi obra, en mi servicio, yo no te voy a dejar. El Señor es fiel, hermano. Pero para experimentar la fidelidad de Dios, también se requiere nuestra diligencia y nuestra entrega. La fidelidad de Dios es algo que usted lo puede ver y lo puede leer en las Escrituras. Pero es algo que usted puede vivir, porque Él estará ahí, aún en la angustia, Él nos va a sostener. Ahora, entonces el arca tenía que ser transportada por los levitas. Dios les había dado instrucciones, cómo lo iban a cargar, porque era importante para Él, ¿verdad? La representación que esto tenía. No era en sí el instrumento, porque eso vendría a ser como algo de idolatrar el arca. No, era porque representaba la presencia de Dios. Entonces la tenían que cargar los levitas. Eran instrucciones, hermanos. Si nosotros nos vamos a estudiar todo eso, los detalles del Levítico y todo lo que Dios instruía, eran detalles pequeños, pero que para Dios son importantes. Tal vez para usted puede decir, voy a llegar después de la adoración, pero para Dios ese detalle de la adoración es importante. El hecho de que usted se levante temprano, para Dios, sabe Él que lo que usted va a ir a hacer es importante, pero para nosotros, porque nosotros al final somos los bendecidos. Él sigue siendo Dios, ¿cuántos lo saben? Él sigue estando en su trono, Él gobierna, Él domina. Nadie le puede hacer frente a nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, pero nosotros necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios esta mañana? Necesitamos su fuerza, necesitamos su salud, necesitamos la unción, necesitamos el denuedo para predicar la palabra, necesitamos de su Espíritu Santo. Cada día de mi vida yo necesito a Dios, porque Él ha sido mi fuente, Él ha sido mi gozo, Él ha sido mi fortaleza.
No me he sostenido en brazo humano, me he sostenido en el Dios Todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra. No vivo una religión, vivo una vida de comunión con mi Dios. No una religión muerta, vacía, cansada. Porque muchos se cansan de servir. Y dicen, quizás ya no voy a servir porque estoy cansado. No ha entendido. No ha sido renovado las fuerzas todavía. Porque el Señor renueva la fuerza. Y yo he visto gente, hermano, que ha trabajado años en una empresa. ¡Años! Llegan allá viejos a la empresa. ¿Y por qué nunca dejaron de ir, pues? ¿Y por qué no dijeron estoy cansado? Siguieron, ¿verdad? Y aquí no, aquí ya se cansó. Aquí que venimos a alabar a Dios, que venimos a servir, a cantar, a regocijarnos, a escuchar la palabra, ya está cansado. No entiendo, porque Él es el que renueva la fuerza. Su espíritu en nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos. Al final el cuerpo se va a fortalecer, al final el cuerpo va a recibir la vida de Dios. Porque si el espíritu está dando la vida, usted va a estar fuerte, pues. Bueno, va a llegar un momento que nos vamos a morir definitivamente, si el Señor no ha venido antes, aunque yo a veces quisiera que Él viniera antes de que yo muriera. Es uno de mis deseos, pero bueno, lo dejo en la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero yo sé que Él ha fortalecido mi vida. Él me ha fortalecido, el cuerpo se vivifica. Entonces, hermano, la importancia del arca. En una ocasión el Señor le dijo a Josué que pasara el arca en el río Jordán, ¿verdad? Y que se estableciera el arca en medio del Jordán con los levitas ahí y que el pueblo pasara. Y el Jordán se abrió. El Jordán, hermano, las aguas en un lado se detuvieron en un montón y en el otro lado, y el pueblo pasó en seco. Entonces, hermano, eso fue milagroso. Eso fue milagroso. Dios lo que quería mostrarle a Josué, ¿sabe qué? Y hoy recordaba que el pastor le dijo al hermano los zapatos grandes, ¿verdad? Porque Moisés le dejó unos zapatos grandes a Josué. Y yo entiendo a Josué y entiendo al hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo no puedo. Qué tremendo, hermano, en nuestra incapacidad. Decir, yo no puedo, pues, Señor. Pero el Señor le habló varias veces a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Guarda mi palabra. Nunca se apartará mi palabra que ha salido de mi boca, y yo te voy a bendecir y todo te saldrá bien, pero esfuérzate, sé valiente. Y era como que si nosotros necesitamos escuchar eso cuando vamos a hacer lo que el Señor nos ha demandado o mandado, o nuestro propósito en la vida. Dame fuerza, Señor, ayúdame. Y entonces Josué, hermano, el Señor le instruye a que pase el arca. El Señor lo que le estaba diciendo a Josué: mira, con mi presencia tú vas a derrotar a todos al Jebuseo, al Heveo, a todos los enemigos. Tú los vas a derrotar porque yo voy a estar en medio del pueblo, ¿verdad? Eso es lo que Dios le estaba tratando de decir a Josué: esfuérzate, no temas, como estuve con Moisés, yo voy a estar también contigo, ¿verdad? Nunca vas a hacerle frente a toda situación. Y Josué derrotó 31 reyes. Fue un hombre de guerra, un hombre de victoria. ¿Pero a causa de qué? De la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios, hermano, representada en el arca del pacto, era algo tremendo para el pueblo de Israel. Porque ellos sabían que eso representaba la presencia de Dios. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor habita dentro de nosotros, pero a veces nuestra vida deja mucho que desear, y eso es lo que voy a hablar aquí, porque luego no voy a irme en los detalles de la historia porque sería muy largo, pero ya luego el arca del pacto se encuentra en Silo, primer libro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Esta mujer, hermano, ella oró, dice, una oración del corazón, no como las oraciones que a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Todas ahí insípidas, todas lejos de la pasión, de la entrega. Esta mujer estaba llorando. Bueno, Elí la tuvo por ebria, pues. Elí, que estaba ya todo, ya medio percibía por allá una lumbrera de la presencia de Dios. Elí, que era un sacerdote, estaba ahí viéndola, y esta mujer, hermano, quería un hijo. Pero esta mujer quería un hijo para que sirviera al Señor. Esta mujer no estaba pensando en ella. Esta mujer estaba pensando, hermano, en la bendición que este muchacho iba a tener, iba a ser para el pueblo de Israel. Ella tenía una visión más allá. Ella no solo quería ser madre. Ella no es como algunas que quieren casarse, quieren tener hijos, quieren un matrimonio. No, esta mujer iba más allá de pensar solo tener un hijo. No, ella quería tener un hijo dedicado a Jehová. Alguien que estuviera escuchando a Dios, alguien que creciera con el Señor. Imagínense, uno puede pensar, bueno, ¿y cómo es que Ana llega y deja al niño, verdad? Si ella tenía que haberlo criado, tenía que haberlo educado, pero bueno, nos teníamos que ir a la cultura y al pueblo de Israel. Pero ella tenía más allá, una visión mayor. Y entonces ella quería un hijo para dedicarlo al Señor. Ella no le preguntó a Samuel, ¿querés ir al templo? ¿Querés ir a la iglesia, hijo? No. Ella lo llevó. Ahí están los hijos dominando a los padres que no quieren ir. Y los padres bien tranquilos, ¿verdad? No quieres ir, hijita, te estimas, ya la dejan. Estoy hablando solo por no querer ir, no porque tenga tareas o cosas que hacer. Pero a veces, hermano, los hijos mandan. Hay una compañerita de mi hija que ella dice y lo expresa ahí en el colegio y dice, yo no sé, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero que mis padres me lleven a la iglesia. Yo odio ese lugar. Yo me aburro, no entienden mis padres. Esas son las expresiones de una niña, de hija de creyentes. Dentro de un colegio cristiano. ¿Cómo hablarán los impíos, hermano? Si esa niña, que es hija a mí no me cabe, pues. Pero esa niña, ella llega a la iglesia y ella se duerme. Ella no quiere estar ahí. Pero tiene teléfono, con línea, con internet y todo lo que usted quiera. Un día su madre le quitó el teléfono y hizo un terrible berrinche. Y le dijo, no me volvás a tocar mi teléfono. Bueno, yo a mi hija no le doy teléfono. Ella lo que tiene es el mío. Ahí nos manda los mensajes. Ella no necesita teléfono. Pero no, todos andan ahí con sus teléfonos, Facebook, todas las cosas tienen ahí pues la entrada. Y los padres, ay, ¿qué estás viendo, hijita? Ay, bien bonito, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga esta mañana. Yo le dije, Dios le va a hablar, le dije yo. Y a veces la palabra no es tan agradable, pero a veces salva nuestra alma. Y entonces, hermano, tenemos ese tipo de niños, ese tipo de niños en los colegios cristianos, sin sabiduría. Pasaron otros una vez en un devocional, me contaba ella, y pasaron unos jóvenes ya mayores que ella, y dijeron, bueno, vamos a cantarle a Dios y toda la cosa bien. Miren, dijo uno de ellos, se paró y dijo, eso de profetizar, eso es fácil, dijo. Sí, eso no es cosa del otro mundo, solo hablar la palabra a otro ahí, y ya. Yo me quedé impresionada. Y ella también me dijo, mira, ¿cómo es eso? Que eso lo bajó tanto el nivel, hermano. O sea, las cosas espirituales no son así. Es fácil profetizarle a cualquiera, decirle que Dios lo ama. No, si eso se necesita estar en comunión. Se necesita oír la voz de Dios, se necesita haber orado, pues. No solo llegar a decirle, mira, Dios te ama, te va a bendecir, te va a abrir puertas y vas a ver qué poderoso es el Señor. No es así. Y la vida, no importa. Y entonces este joven comenzó a profetizarle a los niños ahí, a los jóvenes ya de tercer ciclo, y les empezó a profetizar y les decía, los que tienen apellido tal, Dios los va a bendecir. Y todos los del apellido tal llorando, hermano. Ay, Dios.
porque eran apellidos, ¿verdad? Y entonces esa era la gran profecía que les dio. Y como los niños no tienen sabiduría porque sus padres no han invertido tiempo, reciben cualquier cosa. El mismo maestro en una ocasión de una clase de Biblia les dijo, yo tuve que explicarle a mi hija esto, ¿por qué les dijo? Vino una niña y le preguntó, pues porque los niños preguntan, quieren la sabiduría de los grandes, de los líderes, porque este era el maestro de Biblia. Y entonces viene y le dice, ¿cómo puedo saber yo que algo es malo o bueno? Le dice ella, ¿verdad? En su inocencia. Viene él y le dice, le responde esto, hermano. Depende de tu perspectiva, le dice. Le abrió los ojos a la niña a tal grado. Entonces depende cómo yo lo vea, como tú lo veas. Así va a ser. Y yo le digo a mi hija, no depende de tu perspectiva, depende de lo que Dios dice. No de tu perspectiva. Porque le dijo, si por ejemplo los que creen es Monseñor Romero, le dijo, si ellos creen que es bueno, pues es bueno. Depende de la perspectiva de ellos. Si tú crees que esto es bueno, pues eso es bueno. No, hermano, la torció toda. La desubicó. Por eso es bien importante los maestros de Biblia. Y aquí también. Hay niños que saben, hermano, que usted no se va a parar solo porque son niños y a inventar. Hay niños que tienen discernimiento. No todos son iguales. Entonces uno tiene que saber eso. No cualquier cosa le va a uno a sembrar a los hijos, porque hay unos que le van a decir, no, eso no es así. Y entonces ahí queda mal el maestro, porque no se preparó, porque no oró, no buscó. Y estamos formando una generación para un futuro. Tiene que ser una generación llena de la palabra, de convicciones, bajo los estatutos de la palabra, bajo los preceptos de la palabra. Entonces, pero vemos aquí a Samuel dedicado a Jehová para servirle. ¿Cuántos días de su vida? Todos los días de su vida. No se trata de servir un tiempo de nuestra vida al Señor, se trata de vivir todos los días de nuestra vida desde que nosotros nos convertimos al Señor. El pastor predicaba y enseñaba esto, igual me pasó a mí. Yo hubiera querido ir pequeña a escuela bíblica, pues. Yo hubiera deseado eso, no lo tuve. Yo me convertí en mi juventud, entonces yo vine a conocer al Señor y como decimos, wow, ahí esto, ¿dónde estaba? Yo estudié imagínense, hermano, yo estudié en un colegio cristiano y nadie me dijo, tenés que recibir a Cristo. Maestros, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? O sea, hermano, yo prácticamente no conocía al Señor. Yo en mi búsqueda de Dios el Señor me alcanzó a través de su misericordia, ¿verdad? En mi juventud, pero yo hubiera deseado estar en escuela bíblica. Y los que están en escuela bíblica no quieren venir a escuela bíblica. No aman la palabra. Pero eso, hermano, como les repito, es del corazón. Aquí no se trata de dar inyecciones como en algunas iglesias proféticas les ponen inyecciones de fe y te va a inyectar, le inyectan. No, galán fuera. Que aquí tuviéramos inyecciones para todo. O pastillas de gozo, pastillas de servicio, pastillas de fidelidad. Con las harían los hermanos. Pero no es así. Es algo, es convicción. Es algo del corazón. Es algo de lo profundo. Es algo entre usted y Dios, hermano. Ahí no cabe nadie, ahí no cabe el esposo, la esposa, los hijos, no, ahí es entre usted y Dios. Entonces, hermano, viene Samuel y es dedicado todos los días de su vida. Veamos ahí, verso 26 al 29 del capítulo 1. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Cumplió la palabra y por eso Dios le dio más hijos a esta mujer. Porque cumplió la palabra de que su hijo iba a estar en el templo. Veamos en el capítulo 2, verso 11, cómo se va desarrollando Samuel. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
El niño estaba creciendo físicamente, pero también estaba creciendo espiritualmente. Él estaba en el templo, él fue dedicado, él estuvo ahí, pero eso no significa que él podía haber tomado una decisión de salirse, ¿verdad? No porque lo dedicó la mamá, no, ahí tiene que ver el corazón de Samuel también. Tiene que ver el amor de Samuel, el estar ahí ministrando al Señor, porque eso es un privilegio dado para los hijos de Dios, que se ha subestimado, se ha menospreciado. Pero nosotros, hermanos, somos los que tenemos que ministrar al Señor, porque somos los sacerdotes de Dios. No esperemos que los diputados, no esperemos que la Asamblea Legislativa adore a Dios. Somos la iglesia los que debemos adorar a Dios. No son el presidente, no, si por él tenemos que orar. Es la iglesia, somos los sacerdotes de Dios. Nosotros somos los privilegiados, no es una carga pesada, no es algo fastidioso, no, al contrario, es una bendición, porque la palabra del Señor dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte a ti, Señor. ¿Por qué? Porque estos van a recibir la bendición de Dios. Hermano, estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo el favor de Dios. Es una bendición alabar a Dios. No es algo pesado, no es una carga. ¿Y qué dije hoy? Domingo. Ay, no. Hoy me quería quedar durmiendo yo. Qué barbaridad. No es una carga pesada, hermano. Es un privilegio, es una bendición poder venir a adorar a Dios. Y entonces vayámonos al verso 18. Ahí mismo en el capítulo 2, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este hombre creció. Así como Jesús dice que creció en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. El niño crecía, se fortalecía, dice, hablando de Jesús en el Nuevo Testamento. Así Samuel también crecía. Y el Señor me daba una palabra para este pueblo esta mañana. Es necesario crecer. Es necesario, hermano, crecer. Porque uno llega a un punto, bueno, en lo físico ya no, por más que nos estiremos, ¿verdad? Ya no vamos a crecer. Pero en lo espiritual sí podemos crecer. En nuestras habilidades para con el ministerio sí podemos crecer. El problema es que muchas veces nos acomodamos y ya no queremos crecer. Entonces ya no queremos, yo no sé, yo ya conozco. ¿Cuál clase es esa? Justificación por fe. Ah, sí, ya. La otra, autoridad del creyente. Ajá, está bien. Y la otra, muerte y rezo. Ah, está fácil. Porque ya no queremos crecer. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Hay 3 niveles en el SEM. Y si hubiera un cuarto, ahí sí hay que estudiar, hermano, porque ya el cuarto es a ver. Pero lo que tenemos nos acostumbramos. Nos acostumbramos y nos acomodamos. La palabra del Señor dice en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos en la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, tenemos que irnos transformando, creciendo. Yo tuve un maestro el año pasado de música que decía eso, crezcan. Y yo a mí se me quedó grabado eso, crezcan. Yo dije, pues sí, pero yo manejo esto. No, crezca. ¿Qué maneja ahorita? Sí, pero hay más todavía que puede aprender. Entonces nos hemos quedado en lo que sabemos, en la comodidad. Porque aquí no me esfuerzo, ¿verdad? Aquí no necesito más oración. No, pero ya no avanzamos más. ¿Y los dones del Espíritu dónde los ha dejado? ¿Y el hacer milagros? ¿Y el discernimiento de espíritus? ¿Y los dones de sanidades? ¿Aló? ¿Hola? Buenos días, hermanos. ¿Dónde están? No hemos crecido. La iglesia de Corinto creció en los dones, ¿verdad? Le faltó ahí, habían pleitos y contiendas en ellos, pero no crecían. O sea, nosotros tenemos la palabra, nosotros ya conocemos la palabra. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, 1 Corintios 13, el amor, ya sé cómo trae. Pues sí, pero ya no crecemos, no se ve aquí el fluir, profecía por allá, profecía, no, falto de profecía. Y no diga amén si quiere.
Pero el crecimiento es importante, porque el crecimiento involucra orar más. El crecimiento involucra buscar más a Dios. Eso es el crecimiento. Leer más la palabra, hacer bosquejos, hacer enseñanza, ser diligente, ensayar más. Eso es el crecimiento. Pero como nos conformamos, ya no pasamos de ahí. Ahora, Samuel crecía. Mire, Samuel llegó a ser profeta. Samuel comenzó allí en el templo, ¿verdad? Ministrando ahí, un niño, quizás Elí lo veía, Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, que andaban en pecado, solo quizás lo veían que ahí estaba, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Y aquellos eran los sacerdotes, hermano. Eso era alarmante, eso era algo alarmante, que los sacerdotes estaban en pecado. Y el joven que acababa de llegar, que no tenía conocimiento mucho de oír a Dios, estaba ministrando. Qué tremendo, que los que ya tienen años y años de estar en la iglesia andan ahí, que no hay que hacer, y tal vez uno nuevo, ¿verdad? Empieza a conocer, a escuchar a Dios, a buscar de Dios. Pero estos viejos no de edad, estoy hablando viejos de estar oyendo y no crecen. Aquí la palabra ha sido predicada, hermano. Mire, yo creo que no podíamos quejarnos y decir, no, es que a mí no me enseñaron eso. Se nos ha enseñado de todo, ¿verdad? Y entonces lo que falta, ¿qué pasa? La diligencia, el crecimiento, la oración. Entonces Samuel se encontraba en un lugar, hermano, bien tremendo. Porque yo digo, está bien que Samuel estuviera en el templo y el pecado en el pueblo, ¿verdad? Pero no, hermano, el pecado estaba allí, en el templo. O sea, el arca del pacto estaba en Silo. Ahí tenían la presencia de Dios. Ahí estaba. Qué tremendo que alguien que aquí dentro de la iglesia se quede en el día del arrebatamiento de la iglesia, estando, oyendo la palabra en los momentos de adoración, y nunca se metió, nunca se comprometió, nunca dijo hoy voy a cambiar, nunca renunció al pecado. Qué tremendo que se pierda alguien que ya está dentro de la iglesia. Eso para mí es alarmante, porque yo lo puedo ver en el mundo, pues allá se pierden, pero aquí eran los sacerdotes. Elí, Ofni y Finés tenían que haber ayudado a Samuel. Mira, Samuel, esto es así, esto se hace de esta manera. Ellos se engordaron, ellos se comían los sacrificios que eran para Jehová, no les importaba, menospreciaron las ofrendas que el pueblo traía. Ellos querían comer, dame a mí la carne primero, el Señor de último. Y entonces, hermano, Samuel estaba viendo todo eso. Y yo digo, ¿cómo Samuel pudo, verdad? Él se puede. Eso me da a mí a entender que sí se puede. Sí se puede vivir en santidad en medio aún dentro de los creyentes. Porque yo oigo, hermano, y mi hija me cuenta que ahí, no, me dice, ahí dicen malas palabras. Los niños, hijos de los ministros, le digo, esos me dicen. Malas palabras, me dice. A mí me alarma. A mí me alarma, porque no debería de ser así. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y entonces estaba Ofni y Finés ahí, hermanos, dormían con las mujeres en el templo. Y Elí no hacía nada, solo medio les aconsejaba. Y Elí ya estaba cansado, viejo, él ya no tenía aquella fuerza, pero no por la edad, pienso yo. Él se había enfriado. Él se había enfriado, se había gastado, en el sentido de que las cosas, como lo que yo les decía, la religión mata, pues. O sea, el hecho de que culto, y que reunión, eso cansa. Pero cuando está la vida de Dios, hermano, involucrada, y cuando usted sabe adorar a Dios, no le cansa. Depende cómo usted lo vea. Depende cómo usted viva la vida, porque a mí me han criticado muchos en mi familia, porque ellos están, pues sí, en empresas, ¿verdad? Y trabajando y todo, pues sí, pero cuando les viene la prueba no hayan qué hacer, no hayan a quién acudir, se sienten desprotegidos. Pero yo, hermano, yo tengo a quien acudir, yo tengo a quien confiar, tengo a quien levantar mis manos, hermano. Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo he conocido al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y entonces eso, hermano, a mí me anima para seguir adelante. No me ha dejado como morirme, ¿verdad? Y cansarme, ¿verdad? Que ya hay gente que ya está pensando en la mecedora y en el asilo tal, ¿verdad? Y que la lleven a visitar. No, eso no es tener propósito. Eso no es tener vida, hermano.
Si aún en la vejez fructificaremos, dice la palabra. O sea, el hecho de que Elí estaba viejo no significa que ya no hubiera podido tener revelación. Si yo creo que Dios respondió a Ana, hermano, no por Elí, sino por Ana. Porque Elí no llegó, ¿verdad? Necesitas un hijo. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Oremos, Ana, vení y clamemos a Jehová. Dios te lo conceda, le dijo nomás. Pues sí, pero la que había clamado fue Ana. La que había llorado fue Ana. La que anhelaba un hijo era Ana, no era Elí. Elí estaba ya no oía a Dios, hermano, ni los ojos le servían ya, porque él ya estaba, ya no podía más. Había dejado que sus hijos se le subieran encima. Nunca los detuvo cuando eran pequeños. Ya grandes, ¿cómo pues? Ni que los amarre usted ahí en una silla. Pequeños es. Porque ya cuando lleguen a viejos, ellos no se van a apartar. Ellos van a recordar, ellos van a volver. Ellos van a recordar, ellos van a reconocer. Y entonces Elí, hermano, formó una familia. Para mí, falló. Falló y yo no digo que los hijos pueden tomar otras alternativas, pero Elí, hermano, ya no. Estaba aquel, le llegó el juicio, pues le llegó aquel palabra de aquel profeta y le dijo que yo te había escogido, le dijo, para que fuera mi sacerdote, a ti, tus hijos, tu descendencia, pero hoy te corto, porque el Señor honra a los que le honran. Y entonces Samuel está ahí en ese ambiente. O sea, yo me imagino a Samuel ahí viendo, ¿verdad? Allá está Elí y Finés, ay, qué terrible. Y allá está, Ofni y Finés por allá. Y Elí, ¿y qué hacía Samuel, hermano? Depender de Dios. Porque cuando los líderes fallan, Él no le va a fallar. Él no le va a fallar. Y la gente a veces pone la confianza en los seres humanos, ¿verdad? Y cuando fallan, qué terrible, se desmorona todo. Porque no habían puesto sus ojos en Cristo, en el autor y el consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, hermano, porque Él no va a fallar, Él nos va a guiar por sendas de rectitud, Él va a estar allí. Los hombres fallan, yo no digo que todos, pero en este caso Samuel estaba en un ambiente bien terrible, el mismo ambiente que ahora nosotros tenemos con nuestros hijos. Están allí, hermano, viendo cosas que no deberían de ver. Y nuestros hijos están ahí. Y nuestros hijos se los enseñan. Yo he tenido que decirle a mi hija, no veas lo que están viendo en los teléfonos. Porque ella misma me mira, ven cosas, me dijo, que yo me quedo asustada. Niños, hermano. Chiquitos que andan de novios ahí en las escuelas, en los colegios. Que te gusta aquel, que te gusta el otro. Terrible, eso antes no, sí se veía, pero ya en edades más avanzadas, hoy no, los de kinder andan, de nursery, de la mano andan con la niñita, nursery, y no es broma. Y entonces ese es el ambiente que les ha tocado vivir, pero entonces las convicciones, ahí es donde tiene que estar la convicción, porque los días ya son los últimos. Entonces el amor de muchos se ha enfriado, hermano. Muchos ya no quieren servir a Dios. Tiran la toalla y ya no, pues. Y qué galán que se fueran a una iglesia más avivada. Yo digo, si se van de aquí, que vayan a una, ¿verdad? Que me convenzan que están, no, se van a otra. No salieron de mucho, ¿verdad? Entonces, hermano, estaba Samuel ahí, en ese ambiente. Y estaba en la otra situación del pecado. Veamos 1 Samuel 2:22 para ir avanzando porque el tiempo apremia. En el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y entonces Elí no hizo nada. Elí se mantuvo solo con un consejo.
yo pienso que Elí ya no podía porque ya eran los hijos grandes, ¿verdad? Entonces, no lo hizo. Mire, yo creo algo. Yo creo que la advertencia llega a tiempo del Señor. Él siempre llega a tiempo. Él siempre amonesta al pueblo a tiempo para volverse al Señor. Si el pueblo no quiere, es problema del pueblo. Pero hay veces llega la palabra justa en el momento, pero hay gente que no la recibe. Yo creo que la palabra ha de haber llegado antes a Elí, ¿verdad? Y le ha de haber Dios hablado desde antes, porque aquí ya era tarde, aquí el juicio ya venía. Aquí ya no había vuelta de hoja, como decimos, ya estaba determinado. Cuando Dios dice algo, hermano. Y entonces hay tiempo de volverse, hay tiempo. Entonces Samuel está ahí en ese ambiente y imagínense que la primera palabra que Samuel recibe es de juicio. Samuel no recibe una palabra, yo te amo, ¿verdad? Y yo voy a estar contigo. No, él recibe la palabra de juicio para la casa de Elí. Y entonces por eso Samuel fue tremendo, pues fue un profeta, porque imagine la primera palabra que recibe de Dios de juicio. No era fácil, ¿verdad? Era un hombre que Dios iba a levantar. Y Samuel estaba ahí en el templo y dice la palabra en el capítulo 3 que estaba ahí donde estaba el arca. Me llama la atención esto. Samuel estaba donde estaba el arca, o sea, la presencia de Dios. Esa arca me imagino que ahí la tenían, ¿verdad? Y ahí estaba guardada y la veía y Elí quizás pasaba por ahí, ¿verdad? Ahí está, sí, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. No, sí, ahí está. Sí, no, Dios sabe pues que yo, ¿verdad? Cosa seria ahí. Pero nunca se vuelven al Señor. Oidores olvidadizos, ¿verdad? Que están escuchando la palabra, pero hoy es domingo, ya lunes, ya pierden todo, ¿verdad? No, hermano, esta mañana es una mañana donde usted puede volverse de todo corazón al Señor. Porque si esta es una palabra de advertencia para lo que puede venir y para lo que va a venir en el futuro, Dios nos está hablando a nosotros. Y entonces no la desprecie, no la menosprecie, sino que tómela para usted y diga, sí, Señor, yo voy a comprometerme, yo voy a dejar este pecado, porque a veces son los pecados. Los hijos de Elí no dejaban de hacer lo malo, pues. Ahí estaban haciendo cosas terribles en el templo. ¿Cómo se puede imaginar usted? ¿Verdad? Que sucedan estas cosas y suceden dentro de la iglesia y uno dice, ay, Señor, si esto aquí adentro y afuera, ¿cómo será, pues? Afuera no tienen ni un obstáculo. Afuera hacen lo que quieran, los jóvenes, la gente adulta. Fuman, toman, viven como ellos quieren vivir. Pero eso déjenlos a ellos. Pero aquí es un lugar de santidad. Mi casa será llamada casa de oración, dice el Señor. Aquí no tienen que suceder esas cosas. Porque aquí estamos siendo alimentados de la palabra. Cuesta. Tal vez. Yo pienso que no cuesta mucho. Lo que pasa es que a veces hay cosas que le atraen. Por ejemplo, yo a una persona le dije, ¿y usted por qué no recibe a Cristo? Y ella me hablaba de que le gustaba la música de Jesús Adrián Romero, que la música de aquí. Bueno, yo dije, cristiana, dije yo, pero no era cristiana. Y entonces le digo yo, ¿pero usted es cristiana? No, me dijo, eso sí, no. Y entonces, ¿por qué no? Es que a mí me gustan las fiestas, me gustan los bailes, me dijo. Entonces yo no puedo dejar eso, ahí sí me tocaron bien, me dijo, porque no puedo, me dijo, ahí los bailes le gustaban a la señora. Y casada, pues, no crea que soltera, casada. Y entonces a otros les gusta la vida social, a otros les gusta el fútbol, entonces en la mañana, los domingos en la mañana, pues es cuando se pone la camiseta, ¿verdad? Y la calzoneta, es el domingo. Y entonces no cuesta, realmente para mí no cuesta. Pero hay gente que le ha costado. ¿Verdad? Porque cuando uno dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y esto lo voy a dejar como basura, pues, como el apóstol Pablo lo dijo, a todo lo tengo por basura. A Pablo no le costaba decir eso porque ya lo había dejado por basura. Por amar a Cristo, por seguir al Señor. Pero los jóvenes, ¿qué no quieren dejar? ¿Qué no quieren dejar? Andar en la gran vía, allá dando vía. No hay ni qué hacer. Y habla con nada, o sea, no tienen una conversación, pues.
Hablé con un joven hermano de una compañera de mi hija, porque yo la fui a dejar ahí tuvieron una reunión y yo fui con ella. Y este joven es hermano de la niña, pero era un joven hermano que me habló de la palabra de una forma. ¿Y dónde estaba este? Dije yo, porque yo allá no he visto muchos de estos. Me hablaba de la palabra, este verso está aquí en el Antiguo Testamento. Bueno, él quiere estudiar teología, es un niño, es un muchacho que acaba de salir de bachiller, pero es un hombre bien centrado, un joven bien centrado, pocos. Ya otros no hay ni que hablar, y mira cómo está, ahí van, pues sí, que como te vas, el Facebook, ¿verdad? Sí, el Facebook. Nada, hermano. Bueno, no, mejor no sigo con el Facebook porque ese es un problema ahorita. Entonces Dios se revela a Samuel y Dios habla con Samuel porque Samuel estaba en la posición correcta. No espere revelaciones de Dios si usted no está en la posición correcta. No espere cosas grandes, ¿verdad? Ay, no, eso se le da a los que están ahí de rodillas, clamando por la presencia de Dios. Eso es lo que Dios le da, la revelación a Samuel, lo que iba a pasar. No se la dio a Elí, no se la dio a Finés, no se la dio a Ofni. No, mire, a mí me impresiona que todavía la mujer de Finés, porque yo pienso esto, si una mujer ve que su esposo está mal, se lo dice pues. ¿O no le dice usted? Dígale. Bajo la autoridad, ¿verdad? No le vaya a confrontar, ¿verdad? Pero han encontrado mujeres aquí en El Salvador y hombres que han estado haciendo cosas ilícitas y la mujer ahí en compañía de, ¿cómo se llama eso? En cómplice. Y yo digo, ¿por qué no le dijo? No estaría él en la cárcel ni ella estuviera en ese problema. Pero encontramos que la mujer de Finés, cuando muere Finés, llora, ¿verdad? Porque se llevaron el arca del pacto, porque no le dijo antes, mira Finés, dedicate, ¿verdad? Sos sacerdote. O quizás le dijo, no sé, no está escrito. Hay cosas que no están escritas, pero yo digo, ella llora después. Si la cosa es cuando está el momento, pues, aquí cuando estamos, mira, volvámonos al Señor. El esposo, la esposa, los hijos, volvámonos al Señor. Es tiempo de volvernos, hermanos. Es tiempo de buscar las sendas antiguas, dice la palabra, donde nos quedamos, donde usted estaba apasionado por Dios. Es tiempo de que usted vuelva y diga, ¿dónde fue que me quedé? ¿Dónde fue que me desvié? Vuélvase a las sendas antiguas, vuélvase donde su primer amor, cuando fue cautivado por Dios, cuando fue apasionado por el amor de Dios. Vuélvase, hermano, esta mañana, porque son nuevas las misericordias del Señor. Son nuevas cada mañana. No se conforme al mundo. Esto es basura, hermano. Esto no vale la pena. Hombres tatuados, hombres feos ahí que salen. Uy, no, hermano, esto no sirve. Necesitamos la santidad en la casa del Señor. Hombres con aritos, ¿cuándo, hermano? Ahí andan con los aritos, Yo una vez iba atrás de uno y yo, será mujer, será hombre, decía yo, porque no le hallaba, yo le vi el arito, hombre era. Y me daban ganas de decirle, pero no, yo me detengo, porque yo digo, yo pienso, hermano, estas personas, estos jóvenes serían un gran instrumento en las manos de Dios. Hombres con fuerza ahí, ¿verdad? Con los grandes ñeques ahí, brazos, y todos amanerados. Aquí servirían poniendo sillas, aquí servirían pintando la iglesia, fueran una bendición para la obra, ¿verdad? Para allá andan todos perdidos. Ahí los veo yo en los súper, hermano. Es que a mí me dan ganas, yo me detengo porque yo he sido muy radical, quizás. Pero yo me detengo porque van con la cerveza ahí. Yo digo, Señor, ¿cuánto le irá a salir a él? Yo a veces voy contando lo que voy a comprar, ¿verdad? Porque poquito. Y ¿cuánto le irá a salir con esa cerveza y los cigarros que lleva? Tanto, $20. Ahí sacan los billetes, 20. Ahí van con la cerveza. $20, ¿qué haría yo con $20? Digo yo. Compraría salchicha, compraría esto, compraría $20. $30. Mujeres, hermano, ahí van con la cerveza, se la llevan al marido y a ella, llevan una para cada uno. Mujeres. Y yo digo, qué tremendo que en la caja de cigarrillos ahí sale una foto bien fea, ¿va? De los dientes, de todo, y ni aún así reacciona. Pero yo reaccionaría, híjole, así voy a quedar, yo no.
y no reaccionan, hermano. Fumar es daño para la salud. Baile bien. Pero ya cuando están ahí en la desgracia, ahí quieren clamar a Dios. Mire, el arca del pacto fue robada, el juicio llegó. Después de esta historia de Samuel, el arca del pacto, los filisteos vinieron contra los israelitas y mataron como a 4,000 hombres. Entonces los israelitas dijeron: traigamos el arca. La solución es el arca, la solución es ir a la iglesia, la solución es que este domingo me congregue porque yo estoy bien acabado, yo veo que aquí el diablo me está llevando, voy a ir a la iglesia. No es así, hermano. Es una vida de oración. Y entonces llevan el arca, hermano, allí al campamento, porque si estaba el arca, pues iban a tener victoria, ¿verdad? Y el pueblo gritó, dice que hasta tembló la tierra. El arca, la presencia, ahí sí. La valoraron cuando estaba en Silo, no la valoraban. Ofni y Finés dice que estaban a la par del arca ahí. Ahí sí, ¿verdad? Está el arca y Ofni y Finés ahí. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y entonces traen el arca como si el arca fuera. No era el arca en sí, era la presencia de Dios, que la habían abandonado, que la habían menospreciado los sacrificios que el pueblo traía. No se venga a decir ahora que quiere la manifestación de Dios si usted lo ha abandonado, si usted ha dejado de leer la palabra, si usted ha dejado de orar. No venga a decir: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. No funciona. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber una entrega, hermano. Tiene que haber tiempo de oración. Tiene que dejar de ver televisión. Tiene que apartar un tiempo para estar con Él. No se trata de hacer bulla aquí, de gritar. No, es una vida. Y entonces traen el arca, hermano, y hoy sí, la victoria para el pueblo, ¿verdad? Y Ofni y Finés ahí me los imagino bien. Ay sí, ya el juicio estaba, pues. Y entonces, hermano, vienen los filisteos y tienen miedo y dicen: ay, trajeron el arca y no podemos servir a estos que nos han servido muchos años en Egipto. Tenemos que matarlos. Y se esforzaron los filisteos, hermano, y pelearon y murieron como 40,000 israelitas. Y cualquiera puede preguntarse: pero el arca, pues, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó con tu presencia? El pecado. El pecado de los mismos sacerdotes, el pecado del mismo pueblo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay revelación? El pecado, hermano. Y entonces queremos hacer las cosas en el momento. No, hombre, cantemos, hermano, cantemos, porque hay milagros y maravillas. No vienen. No vienen y el pueblo se va de aquí y yo no sé, cada quien sabe. Cada quien sabe, hermano. Y entonces viene y muere Ofni y Finés. Muere Elí. Sabe que Elí se cayó de la mecedora donde estaba, pero él lo que más le impactó fue que el arca fue tomada. Ay, Elí, ¿por qué no reaccionaste a tiempo? ¿Por qué no reaccionaste a tiempo y dijiste: he dejado de orar? ¿Por qué no reaccionó a tiempo cuando ya viene la gran tribulación sobre la tierra? Y muchos van a decir: ¿por qué no me convertí? ¿Por qué no busqué? Ya será demasiado tarde. El juicio ya viene sobre la tierra. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de volverse al Señor, hermano. Ahora es el día. No lo deje para mañana, porque no sabemos mañana qué puede pasar. No sabemos el resto de la vida. Pero si su vida está escondida en el Señor, entonces sí, hermano. No, muere Elí, muere la esposa de Finés, tiene un hijo ahí con dolor. Se viene el niño de la aflicción de ella porque fue traspasada la gloria de Jehová. Ah, sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, se preocupa. Cuando ya le quitan el trabajo, cuando ya anda ahí con problemas físicos, hoy sí, ¿verdad? Pero cuando caminaba bien, cuando estaba bien con su fuerza, ¿por qué no sirvió al Señor? Sino que espera hasta que ya no puedo, pastor, ahí vean dónde me pone, le va a decir. Ahora busque donde le ponga. Busque cómo servir. Si usted tiene sus manos buenas, su corazón, su mente todavía piensa bien, entonces, hermano, ¿qué espera?
Somos todos útiles en el reino, ¿sí o no? Todos somos útiles en el reino. Yo soy bendecida con todos los ministerios aquí porque me han bendecido a mí. Entonces todos somos como un cuerpo que funciona bien. Pero no olvidemos quién nos da la vida. Y entonces luego, hermano, los filisteos toman el arca, ¿verdad? Y la llevan allá donde Dagón, y la historia sigue. A mí me gusta, porque fíjense que cuando llevan el arca donde los filisteos, les da úlceras a los filisteos. Es que Dios es poderoso, hermano. Dios es de veras grande. Él sabe quién le sirve y quién no le sirve. Ah, no, dijo el Señor, estos son enemigos. Ahí le salieron úlceras y no hallaban qué hacer con el arca. Pero lo que ellos querían era, mire, deshacerse de la presencia. Y ya la historia continúa cuando David llega a traer el arca, ¿verdad? Y ya sigue la historia. Pero me encanta cuando llevan el arca a la casa de Obed-edom. Dice que todo prosperó en la casa de Obed-edom porque era un hombre que amaba al Señor. Entonces la casa prosperó. Quiere que su casa prospere, entonces busque el rostro del Señor. No de gritos cuando tiembla, por ejemplo. Ay, Señor, Señor. Ay, Señor. Eso de persignarse, eso era algo, hermano, ilógico para mí. Yo recuerdo que yo pasaba por una iglesia y le hacía así. Ahora pienso yo, ¿y qué yo hacía? Pues? O sea, yo no entiendo que uno pasaba por una iglesia católica y le enseñaban a persignar. Eso no libra a nadie. Ahora yo entiendo, ¿verdad? Pero yo quiero ir terminando esta mañana porque yo tengo bastante, pero usted ya lo veo que está ahí. Ya algunos le hicieron así, toda la cosa. Pero esto es bueno, la palabra del Señor es buena, hermano. Es mejor estar aquí un día en tu centro, dice que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Esto es precioso, hermano, esto es lo mejor que yo puedo vivir, que estar ahí en la playa todo tostado, todo ahí. Más ahora el sol como pega, andan todos tiesos, vienen. Nada de vida, nada de gozo, aburridos, mañana a trabajar, mejor aquí, ¿verdad? Bueno, otro día va a la playa y disfruta, no es malo. Pero bueno, el punto es, hermano, la pasión. Y ahí llegué, hasta ahorita llegué, mire el punto que quería decirles. Pero como tenía que tratar esto, porque la pasión no se puede formar así nomás. O sea, yo veo, por ejemplo, los estadios se llenan, ¿verdad? Y la gente grita. Y yo le aseguro que muchos ahí tienen problemas de trabajo, de lo que sea. Pero ahí están gritando. Y entonces yo quería analizar de dónde viene la pasión. Pues si esto no viene del dinero, porque esto no tiene ni pisto. Otro les pagó el boleto para entrar. No son gente de dinero, así como los americanos que van a ver el béisbol. Ahí sí se ven ahí chelitos bien así. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí medio van ahí al partido, pero van y gritan. Entonces yo entendía y yo le decía, Señor, hazme entender esto. Y él me llevó a Habacuc. Ah, dije yo. Entonces Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, ¿verdad? Y los lagares no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y entonces yo entendí, la pasión no significa que yo tenga dinero entonces, no. La pasión no significa que usted está bien en el trabajo, no. Usted puede estar sin trabajo y está apasionado por Dios. Entonces hay un verso que dice en Isaías 55, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis en lo que no sacia? Venid y comed del bien, del vino, del aceite. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces no depende de que usted tenga trabajo, de que usted sea rico y millonario, apasionado por el Señor. No, si los ricos es más difícil que se salven. Entonces entendí que la pasión no viene porque yo esté bien. No. Viene por lo que Él significa para mí. Ahí hay pasión. Ahí, hermano, viene el Salmo 84 y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esa es pasión, hermano. Ardientemente desea los atrios de Jehová.
Eso sí es pasión. Bueno, el Salmo 63, cuando David está en el desierto, él habla acerca de cuando él estuvo enfrente, ¿verdad? De la presencia de Dios, él se acuerda. Entonces él habla de que será lleno de meollo, de grosura en la presencia de Dios, hermano. Entonces no se trata de dónde está, en la cárcel puede estar, en cualquier situación, en el hospital. Pero si usted tiene pasión por Dios, va a saber adorarle, va a saber honrarle, va a saber deleitarse en su presencia. Es el deleite el que nos hace falta. Es el anhelo por Dios. Entonces yo decía esta mañana, ¿cómo despierto el anhelo suyo? Solo usted lo puede despertar. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Es su responsabilidad. Apasionese por el Señor, hermano. Porque el Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. La mujer aquella que rompió, que quebró el perfume, María, que quebró el perfume y ungió al Señor. Como decía el pastor temprano, esta mujer había aprendido a sentarse a oír la palabra, pues. No de repente dijo: este perfume, lo va a llevar al Señor. No, esta mujer ya estaba. Ya lo amaba. Ya se deleitaba en la palabra. Esta mujer ya venía, hermano, de años, de tiempo, de algo atrás. Entonces no podemos esperar una congregación avivada y una congregación apasionada de la noche a la mañana. Es un proceso. Métase en el proceso de Dios. Métase en el mover de Dios. Hermano, el mundo no le va a acarrear nada. Allí no hay nada. Ni siquiera salvación, ni siquiera vida, no hay nada. Hay muerte, hay dolor, hay enfermedad. ¿Qué no se habla de enfermedades allá afuera, hermano? Yo estoy hasta aquí de oír. Yo mejor leo la palabra y no me pongo a ver que esta enfermedad viene de aquí, que esta viene de aquí, que es 1 entre 1000, 1 entre 100, dicen. Me quedo hasta toda ahí. Yo sé que por su llaga yo he sido sanada. Y entonces prefiero vivir en esta fe, aunque no he visto muchas respuestas en mi vida. No he visto sanidades que yo quisiera ver. No las he visto, pero yo me mantengo creyendo que mi Dios es poderoso. Que a su tiempo el Señor va a obrar. Podemos tener dificultades aún como congregación, pero a su tiempo, hermano, el Señor va a obrar. El Señor va a levantar y vamos a hacer un oasis en medio del desierto. Esa palabra fue hablada hace años, pero yo la creo. Yo creo que seremos un oasis en medio del desierto. Definitivamente hemos sido un oasis en medio del desierto. Muchos han venido a beber aquí, muchos han venido a ser fortalecidos aquí, pero también es una responsabilidad para los líderes, para los que estamos, hermanos, ministrando, para que no seamos tropiezo, como lo fue Ofni, Finés y Elí. A pesar de lo que hicieron, no hicieron tropezar a Samuel. Pero Samuel tenía un propósito. Yo no quiero ser tropiezo para usted. Ni los que están al frente, como líderes o como servidores, no debemos de ser tropiezos a otros. Porque el Señor viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia apasionada por adorarle. ¿Cómo mide su pasión? ¿Cómo sirve? ¿Cómo entra por esas puertas? Ahí se mide la pasión. ¿Cómo sirve? ¿Cómo ora usted? Ahí se mide la pasión. ¿Cómo lee la palabra? Ahí se mide la pasión. ¿Quiere un termómetro? ¿Quiere algo que mida la pasión? Ahí se mide en las cosas que hacemos. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo amamos a nuestro hermano? Ahí se mide la pasión. ¿Cuánto usted perdona? Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene